Damos inicio a otro programa más de High Perfo Deportes. Como habíamos mencionado, siempre tenemos profesionales vinculados con el rendimiento deportivo, en definitiva. Hoy vamos a tocar una especialidad o unos temas vinculados con... Normalmente asociamos al deporte o al resultado o a la ciencia con datos, ¿sí? Y consideramos a la psicología como una ciencia abstracta. Esto no es así. La psicología requiere de datos, requiere de números, requiere de estadísticas para poder resolver muchas de las cosas. Entonces hoy vamos a tener la presencia de un gran profesional y amigo, el licenciado Diego Vargas, psicólogo especializado en rendimiento deportivo. Bueno, bienvenido, más que un profesional, un amigo, bienvenido Diego al programa. Bueno, gracias Roberto por la invitación a tu programa. Para mí es un gusto que puedas haber vuelto después de tanto tiempo de experiencia en otro lugar, ¿no? Bueno, sí, la verdad que hemos tenido la posibilidad de estar afuera, hemos compartido también afuera algunas cosas, hemos compartido trabajo juntos, la verdad que es un gusto el trabajo y compartimos también fuera de las canchas. Y adentrándonos ya un poquito al programa, empezando con la niñez, y uno por ahí desde la falta de conocimiento, digamos, de la psicología y la evolución, vemos que siempre vinculado con el resultado, ¿no? Y con el rendimiento en algún punto. Cuando éramos niños nos hemos criado en las obras, jugando, divirtiendo en los parques, en las plazas, lo cual nuestro bagaje, nuestra riqueza coordinativa era muy alta, muy grande, y hoy nuestros niños se encuentran por un montón de situaciones que los podrás explicar, muy encerrados, y esa riqueza motora se ha perdido. ¿Cómo incide también eso en el rendimiento o en el resultado, en definitiva? Bueno, la niñez de hoy con la de antes tiene sus diferencias. La calle, los barrios eran como los centros de alto rendimiento, por así decir, en el sentido de que podíamos de alguna manera ir desarrollando nuestras cuestiones psicomotrices sin darnos cuenta, ¿no? Porque cuando uno juega hay ausencia de finalidad, pero quiera o no, ese juego es tan nuestro que nos permite ir reconstruyendo la vida misma, ¿no? Las dificultades, las alegrías, las tristezas. Sí, uno ve, digamos, en ese lenguaje motor, el empujar, el traccionar, el saltar, todo ese componente coordinativo, hoy se ha perdido en los niños, inclusive hasta las mismas clases de educación física, cada vez solo abocadas al deporte. Y en definitiva, dentro de esa motricidad que estamos hablando, nos metemos un poquitito ya en el deporte, y hay fases de aprendizaje o dos líneas, o cuál consideramos que puede ser la más importante. Tenemos ese aprendizaje donde tiramos un objetivo de trabajo, una consigna, donde el niño naturalmente resuelve esa tarea, versus generar un proceso de aprendizaje muy reglado con los pasos metodológicos. ¿Qué consideras vos desde tu profesión que sea más específico o más oportuno, digamos? Como el juego es el equilibrio psicosomático, es importante que nosotros le podamos permitir a los chicos que puedan jugar de manera más libre a sus comienzos, porque si bien no estamos metiendo la técnica fluye de manera natural porque el niño todavía no tiene el desarrollo de la fuerza, ¿no? Entonces es más predictivo el niño. Entonces a mí me gustaría que nosotros como adultos al comienzo propongamos, sugerir y no tanto determinar cómo tiene que ser desde el comienzo el juego en la pequeña infancia, ¿no? ¿Y qué pasa en la asimilación a nivel cognitivo del niño cuando genera un gesto motor que inconscientemente lo hace bien versus el proceso metodológico? ¿Cómo es la asimilación entre uno y otro? El que le sale de manera espontánea es el que mejor aprende, digamos, ¿sí? A eso nosotros le tenemos que ir metiendo un conocimiento técnico, pero muy de a poco, digamos, ¿sí? Pero es importante que lo haga de manera natural, digamos. Va un niño de 1 año y medio, le das una raqueta o le das una pelota de fútbol, inmediatamente el movimiento de sus pies, el movimiento de sus brazos, aparentemente es como si fuera que la técnica la sabe, ¿no?
Entonces tenemos que esperar un poquitito más para meterle estas cuestiones de la regla, del guión, digamos. Una muy buena observación en la asimilación. Dentro de las otras variables, sí, que empiezan a aparecer en esa niñez, en esa búsqueda del resultado y de la competencia, empiezan las frustraciones. ¿Cómo empieza a jugar el rol de la frustración, el rol del entrenador, el rol del padre en esa frustración del niño de no poder a veces lograr algo a corto plazo, en definitiva, que es lo que el niño quiere en su ansiedad, en su ímpetu de lograr cosas? Te conozco a vos cómo trabajás y por algo hemos estado trabajando en varias oportunidades juntos en los equipos, de manera individual. A mí me gusta muchísimo el resultado del rendimiento, ¿sí? Me gusta mucho cuando trabajo con un deportista o cuando trabajo con un entrenador o cuando formo parte de un equipo, hacer hincapié sobre ir corrigiendo aquellas técnicas, tanto de lo físico, que puede ser la potencia, la velocidad. Me meto, converso con el preparador físico, desconozco de muchas cosas, pero tengo apertura a la escucha. Entonces me gusta esta cuestión de meterme en el rendimiento táctico, emocional, cognitivo, todo lo que tenga que ver con el rendimiento del sujeto. Hago hincapié en que vayamos viendo cómo vamos teniendo los resultados, ¿sí? Que podamos ir poniéndole porcentajes mensuales o trimestrales al desarrollo de esa capacidad, de esa habilidad. Ahí cuando hablamos a veces de rendimiento, a veces el niño sale en frustraciones y en algún momento aparece el llanto. No tan solo en niños, a veces en adolescentes, hasta en adultos. A mí también me pasa. Por eso, nos pasa a toda esa frustración interna de no poder. Entonces, ¿cómo el llanto se puede manifestar? ¿Qué podemos interpretar nosotros como entrenadores, como preparadores físicos, como padres, para poder ayudar y que esto no sea, y que salga de la mala información que hay en el medio, en definitiva, del mal uso del llanto? Es fundamental que hagamos una lectura objetiva de ese llanto. Bien. Porque el deporte, si no se amplía la tolerancia a la frustración, vamos a tener muchas dificultades. Entonces, un niño que llora, pero al mismo tiempo acepta la presión de la situación, al mismo tiempo tiene satisfacción por estar en el aquí, hay como una cierta adrenalina. Eso hace suponer que ese llanto también tiene que ver con que se está ampliando la tolerancia a la frustración, pero tiene un proceso que hay que aguantar, se lleva, ¿no? Y muchas veces nos encontramos, uno como entrenador o como padre, al llanto calmarlo inmediatamente. No, ya está, no tenés por qué llorar, eso no es motivo para llorar. ¿Esto realmente es tan así o requiere de una elaboración mayor? Muchas veces es difícil interpretar eso. Muchas veces si se para el entrenamiento hay que esperar si el niño puede hablar, si tiene deseo de hablar, si realmente hay ese lugar, digamos, en su mente para poder hacerlo. Si no, habría que esperar unos segundos para que él pueda retomar con la actividad, digamos. Nosotros tenemos que proteger al deportista, pero no tenemos que intentar calmarle todas las frustraciones que tienen, digamos, ¿sí? Esa sobreprotección es lo que no nos posibilita a que se dé verdaderamente la agonística, ¿no? Este amor a la lucha, a la agresividad competitiva. Ahora, ¿cómo hacemos para, siempre que hablamos de rendimiento, me ha tocado de vivir situaciones donde se genera muchas veces bloqueos en el rendimiento, bloqueo en la mejora? En definitiva, siempre hablamos y hemos hablado en programas anteriores que la técnica y la velocidad son dos herramientas que no hay que perderlas, ¿sí? No hay que tocarlas, no hay que adulterarlas, pero muchas veces nos estancamos. Y me ha tocado vivir personalmente con vos, cuando hemos estado en un club, cómo tu intervención genera, yo le llamo de mi ignorancia, desbloqueo, y me permite a mí poder avanzar en ese punto de mejora del rendimiento. Para eso necesito un deportista que entienda que el talento no es suficiente, que las técnicas tienen que ir corrigiendo y desarrollándose.
y después podemos utilizar diferentes técnicas, digamos, para ir corrigiendo alguna dificultad, como alguna visualización mental y bueno, también después, si querés, podemos ir ampliando un poco sobre lo que es la reprogramación motora. Pero es fundamental, digamos, la apertura del deportista para ir trabajando esas cuestiones, y para eso necesitamos identificar ansiedades físicas, que pueden ser fisiológicas, motoras, las cognitivas, las emocionales, en donde el deportista, luego de haber identificado sus ansiedades, sus manifestaciones, pueda ir entendiendo que la presión que hoy tiene, por una parte, es esa presión que tiene que ver con lo que significa esta competencia, y también puede haber una presión que tiene que ver con cosas que le han pasado y que se han ido ensamblando con lo que le está pasando hoy en día, ¿sí? Entonces, como él ya tiene el registro de muchas cosas que lo presionan, ¿sí? Entonces lo que tiene que hacer es no controlar, no eliminar las ansiedades, sino lo que busca es en realidad poder aceptar que esa presión está acá, pero acá también está la presión que es de otro tipo, que tiene que ver con esa adrenalina, con esa satisfacción, que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Más que una presión es el deseo de querer estar, digamos. Entonces, cuando el deportista, la familia, el entrenador, el contexto pueden entender que la presión y la satisfacción tienen que coexistir en una misma competencia, es fundamental, es fenomenal. Un poco redondeando este bloque, y siempre hablamos, y es muy rico hablar con vos de distintos ejemplos, de distintos deportistas de élite. Siempre tomamos al deportista de élite, que es el número uno, como una máquina, un robot que nunca se equivoca, que no llora, que no tiene frustraciones, que ya ha nacido de una manera perfecta. Y siempre contamos y hablamos del ejemplo de Federer, cómo era en su etapa de inicio, hacia dónde pasó, para después lograr donde está. Un poco contarnos el perfil, por ahí la gente no conoce y idealiza muchas cosas con el deportista de alto rendimiento. Bueno, Federer, Nadal, Djokovic, fueron personas que también tuvieron situaciones muy complejas, digamos, en su vida, y tal vez nosotros estamos conociendo solamente el resultado de cuántos Grand Slam pudieron hacer o que fueron número uno, ¿no? Pero Federer en sus comienzos, su papá un día, por ejemplo, lo tuvo que dejar en el complejo deportivo porque había roto raquetas, se había comportado de una manera que no era de lo más adecuado ya para entrar en un circuito que podría entrar en un circuito ATP, digamos, el día de mañana. Entonces fue cambiando, fue modificando sus conductas con su médico en su momento, su preparador físico, su psicólogo, digamos. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que los padres de Federer, más allá de que puedan llegar a tener conocimiento sobre cuestiones mentales, cuestiones técnicas, eran personas que posibilitaban que otras personas puedan trabajar con su hijo de manera clara, de manera afectiva, porque lo peor que puede pasar en el deporte es la ambivalencia, ¿no? Este odio y amor que está el mismo día y que lo marea al deportista, ¿no? Otro tema muy importante es la lateralidad, donde entra en juego el ojo director, el hombro director, la cadera directora, la pierna directora, pie dinámico. Juegan un rol muy importante en el rendimiento, en definitiva, en la búsqueda del resultado, que ya vamos a ver algunos ejemplos y algunas cosas como adentrarnos. ¿Cuál es la óptica, la mirada, digamos, en definitiva, de este punto desde la psicología? Extraño mucho trabajar con los preparadores físicos, con los fisiatras, porque realmente ahí en ese intercambio vamos analizando muchas variables, o con los entrenadores, la parte táctica, ¿no? Muchas veces me quedaba hasta altas horas de la noche haciendo scouting con los chicos, y vamos aprendiendo esto, ¿no? Porque por un lado, yo hace rato te hablaba de cómo es importante la constitución psíquica de un niño, porque la mirada es fundamental, la mirada del otro que no sea ambivalente es lo que va a constituir al sujeto, digamos. Pero es muy difícil uno
desde lo no profesional de tu área, lograr interpretar esa mirada. Te lleva muchos años tal vez, pero bueno. Y lo vamos ensamblando con esta cuestión que ustedes trabajan mucho, digamos, sobre las lateralidades, sobre el ojo funcional, y yo ahí te voy metiendo cosas sobre el ojo mental. Entonces, es tan importante para corregir la técnica que se pueda ensamblar lo psicológico y lo motriz, digamos. Ahí hay un tema, digamos, que bueno, los trabajos de investigación nos llevan a determinar muchas veces que la visualización, ¿sí?, con el gesto motor genera la misma activación cerebral, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo utilizar yo esa herramienta de visualización, ¿sí?, en mi casa, en el consultorio, no importa cuál sea la estrategia, como en forma paralela con el trabajo de campo, puesta que la activación cerebral, y cada vez se demuestra día a día, obtiene muchos beneficios en la hora del rendimiento, en la búsqueda del resultado. No es que yo sea coercitivo, digamos, que sea un poco castrador, pero para trabajar sobre las lateralidades, para trabajar sobre las visualizaciones, que nosotros acá le llamamos técnicas idiomotoras, es muy difícil porque aparentemente las técnicas son fáciles, es como que fácilmente puedo saber cuál es la lateralidad, digamos, si es cruzada o homogénea con una simple técnica, o visualizar, utilizo algunas técnicas de respiración, relajación, concentración y visualización, y en 2 minutos me las aprendo, pero lo importante es para qué. Lo importante es realmente hacer un proceso en donde voy a ir mejorando todo el gesto técnico. Primero tengo que identificar bien la dificultad técnica, después tengo que ir viendo cómo lo podríamos ir mejorando. Después vamos a hacer técnicas de visualización en donde el deportista lleva su tiempo, en donde tiene que aprender a estar en un momento de respiración y relajación, para luego llevarlos al momento de concentración, que es la visualización idiomotora, digamos, del gesto deportivo. Es importante que al comienzo la persona pueda visualizar cómo lo realiza hoy en día el gesto, y después lo vayamos viendo cómo lo queremos ir manejando, ¿no? O sea, muchas oportunidades hemos tenido, te he contado cosas, qué sé yo, en un Panamericano en Toronto del 2015, un deportista que tuve, digamos, mientras las cámaras de TI6 Sport lo firmaban, él estaba haciendo una técnica de visualización y el vago no se dio cuenta. Cuando después que terminó la competencia, el de TI6 Sport le comenta que lo había firmado, y le he dicho, sí, eso es parte de mi rutina, digamos, ¿no? O sea, es como que lo tenía asimilado, pero vos me decís cuántos deportistas en estos 20 años que vengo trabajando realmente han seguido los pasos para desarrollar las técnicas de visualización. Yo te diría que son pocos, digamos, ¿no? Porque el deportista tiene que estar con muchas ganas de tener estos procesos que algunas veces son muy frustrantes. Sí, ahí yo creo que entra una variable. Recién has nombrado algo que es muy importante, que es la evaluación. Y muchas veces, por lo menos nosotros, por el hecho de obtener datos, por tener datos en sí, nos olvidamos el objetivo de trabajo y el requerimiento. O sea, ¿qué requiero para lograr eso? Entonces, en definitiva, vos estás planteando una técnica en función de algo. Pero muchas veces hacemos la técnica por hacerla, sin saber cuál es el objetivo final, si realmente logramos el objetivo. Entonces, ¿cuál es el punto realmente de equilibrio o de demanda del deportista o no para incorporar algo o no? Nosotros tenemos cómo incorporar sí o sí porque hay datos y trabajo en eso puntual, pero bueno, a veces algo que puede ser tan abstracto complica. O muchas veces las urgencias de las competencias, los calendarios, nos llevan a que nos olvidemos de que íbamos a ir corrigiendo de manera más paulatina, de manera más regular una técnica, y no lo vamos haciendo, digamos, ¿no? Qué sé yo, también Federer, por ejemplo, tuvo durante 4 años corrigiendo varias técnicas, y lo hicieron de manera gradual, siendo que él estaba ya compitiendo a un alto nivel, digamos.
Entonces hay que dedicarle su tiempo, pero tenemos que tener el deseo bien claro de que lo queremos hacer, ¿no? Por eso es fundamental que se desarrolle bien los propósitos del deportista, ¿no? El objetivo. Adentrándonos ya por ahí en algún dato tan específico, el alto rendimiento, cómo requiere muchas veces ese pequeño detalle, Sí. hablando ya de esta lateralidad, digamos, este ojo director o ojo dominante, Sí. muchas veces tenemos ojo dominante derecho, brazo dominante o pie dominante derecho, o a veces están invertidos, digamos, en definitiva. ¿Cómo puede incidir biomecánicamente, ¿sí? Y desde el rendimiento, el ser cruzado o homogéneo? Sobre todo en los deportes donde hay puntería o una búsqueda específica de un golpe, en definitiva. Si nosotros aprendemos a desarrollar bien el cruzado, es como que tenemos más posibilidades para que el deportista vaya desarrollando sus habilidades mentales y técnicas. Porque el homogéneo, quieras o no, es como que va desarrollando la parte derecha y el cruzado va desarrollando las dos partes, ¿no? Entonces, si tenemos la posibilidad de tenerlo a nuestra disposición, sería genial, ¿no? Para eso necesitamos por lo menos 3 profesionales y el deportista con deseo. Un poco la información de la persona homogénea cruzada. Nosotros tenemos un ojo director, que el ojo que manda es el ojo que asimila toda la información en 3D, que puede ser el derecho o el izquierdo. Eso es congénito, no se modifica. Y una pierna o una mano en la que somos hábiles. El tener la posibilidad de ser homogéneo o cruzado nos da algunas cosas a favor o en contra. Tenemos ejemplos como Zinedine Zidane a la hora de impactar la pelota. ¿Cómo incide eso en el rendimiento y qué hay que tener en cuenta a la hora de la lateral cruzada versus la homogénea? Mira, cuando nosotros estamos trabajando sobre estos puntos principales, es fundamental guiarlo al deportista de que, por ejemplo, los puntos de contactos son los puntos que uno tiene que hacer referencia, ¿sí? Y nosotros no tenemos que ir a mirar, por ejemplo, en el fútbol, el deportista, lo fundamental es que su mirada, ¿sí? Su desarrollo de su mirada vaya hacia el lugar del punto de contacto y no hacia lo que vendría a ser el resultado, hacia dónde va el balón, ¿sí? Y el cruzado aún más, o sea, ojo izquierdo, Exacto. Pierna derecha, ¿qué es lo que pasa en la cabeza en ese momento? ¿Qué es lo que hay que sostener mecánicamente en función de lo que vos planteás? Hay que, sobre todo el manejo de la ansiedad, ¿sí? Bien. Hay que sostenerlo. Por lo tanto, tiene que tener muy bien identificado eso. Cuando la persona, por ejemplo, realiza el contacto, ¿sí? Inmediatamente va hacia el resultado, eso significa que posiblemente no sea de lo más preciso y coordinado el movimiento, digamos. ¿Sí? No sé si esa es la pregunta que me quería hacer. Sí, tal cual. ¿Sí? Ahí hay una pérdida, digamos, en lo mecánico, en ser eficiente en la búsqueda del resultado. Por ejemplo, en un deportista de alto rendimiento puede durar hasta 2 segundos la mirada en el contacto, digamos. ¿Sí? En la mirada del impacto, digamos. Sí. Eso quiere decir que, por ejemplo, en un swing de golf, el que tenga el ojo izquierdo como dominante y el brazo derecho, en el momento de hacer el swing deja su cabeza más tiempo que el homogéneo. Pero si el sujeto no tiene un adecuado manejo de ansiedades, es imposible que el swing tenga esa pureza, ¿no? Bien. Sí. Lo mismo pasa en el tenis, lo mismo pasa en el impacto de la pelota, Exacto. en el básquetbol, cómo cruza su cuerpo en el aire por el hecho de la lateralidad cruzada o homogénea. Muchas veces nos pasa que quiero mejorarle la técnica, por ejemplo, en el básquet, pero no estoy tomando en cuenta el ojo director. Entonces yo quiero que algo sea bien lindo, ¿sí? Algo bien, pero no estoy tomando cuenta si es cruzado o no, porque si es cruzado lo va a tirar de una manera, ¿sí? Si es homogéneo lo va a tirar de otra manera. Sí, el movimiento de la técnica es diferente. Michael Jordan tenía lateralidad cruzada, entonces él cuando lanzaba su cuerpo estaba rotado. ¿Por qué? Porque su cabeza necesitaba su ojo izquierdo tener más foco, más presencia desde el punto de referencia del objetivo, versus otros lanzadores de básquet que tiran más técnico, más puro, como estás planteando,
porque bueno, es la lateralidad del ojo el que le permite, le obliga a girar el cuerpo no inconscientemente. Hacer el diagnóstico de los hombros, de la cintura, de la mirada, es fácil. O sea, Sí. pero si no está dentro de un proceso, es como que no es hacer un diagnóstico y que quede fachero para contarle a alguien, nada más. Sí, lo que hablábamos inicialmente, la importancia del requerimiento, que es, o sea, evalúo, mido, tengo un objetivo, pero ¿qué es lo que hay que modificar? ¿Cómo lo tengo que modificar? ¿Para qué lo tengo que modificar? ¿Con qué finalidad lo tengo que modificar? En definitiva. Entonces volvemos a lo de recién que te planteaba, que en realidad las miradas constituyen al sujeto. Bien. Si nosotros trabajamos la mirada que nosotros le brindamos a nuestros niños, si nosotros dejamos que con nuestra mirada posibilitemos que los chicos tengan un trabajo adecuado de manera interdisciplinaria, podemos lograr muchas cosas con mucha paciencia y perseverancia, ¿no? Sí, bueno, la verdad que esto es muy rico, estamos terminando el programa, es muy apasionante, la verdad que a mí creo que es mi profesión frustrada, creo que la cabeza es una cosa que me apasiona y la complejidad del mismo. Así que bueno, nada más que agradecerte, Diego, gracias por la visita, como siempre estás, así que bueno, con esto terminamos un programa más de High Perfo Deportes. Estamos terminando un programa más de High Perfo Deportes, desarrollando un tema puntual que es la psicología del deporte, con la complejidad que implica muchas veces la psicología. La verdad que un programa con muchísima información, muy rica, nos quedamos cortos de tiempo para poder desarrollar temas vinculados con la infancia, el desarrollo, la niñez, la psicomotricidad. Hemos hablado dentro de la psicomotricidad la importancia y el rol que cumple el ojo director, la mano directora. Bueno, la verdad que ha sido un programa muy rico y bueno, tendremos más adelante la visita nuevamente de Diego, por ahí si nos sugieren algunos temas que quieren que desarrollemos puntualmente dentro de la psicología del deporte, serán aceptados y lo desarrollaremos a futuro.